Hoy, la Fiscalía Especial contra la Impunidad presenta al pueblo de Guatemala el caso denominado UNOPS, corrupción presidencial. Y para el efecto me voy a permitir hacer una breve reseña de la investigación. En el mes de abril del año 2024, en el Ministerio Público se recibieron denuncias. En las mismas se hacían de conocimiento de varios hechos. Me voy a referir a la primera denuncia. Esta se refiere a que el presidente Bernardo Arévalo, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de presidente de la República, se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales. De esa cuenta, derivado de ese apoyo que ha tenido, es que se celebró un contrato lesivo para los intereses de la nación con UNOPS, lo cual conlleva una serie de ilegalidades, ya que están utilizando fondos que no fueron utilizados ni asignados dentro del presupuesto general de la nación, además aprovechando lazos familiares que tiene con funcionarios de esos organismos internacionales, es que fácilmente celebran negociaciones, los cuales son nocivos para el país. ¿Por qué los liberales clásicos fusionistas rechazamos la histeria anticorrupción? Porque hace creer que el problema es la corrupción y enfoca la atención en los casos escandalosos y los acusados. Así abre paso al lawfare o judicialización de la política. En medio del ruido y la cortina de humo de las fuertes diatribas contra los acusados de turno X, Y o Z, que agitan y enfurecen a la clase media, nunca se puede visibilizar los problemas reales, las políticas públicas en curso y sus resultados, las respuestas verdaderas a las preguntas pertinentes, ni las soluciones apropiadas. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Qué gusto encontrarnos una semana, bendito sea Dios, sin novedad acá, aunque lamentando el fatal accidente que se ha suscitado en Mixco. De verdad esperamos que esas más de 40 personas que se vieron afectadas por este buzazo que pasó estén en recuperación y esperamos no lamentar víctimas mortales. Es para nosotros preocupante ver el desastre que se ha desarrollado en torno a la ciudad capital, en torno a Guatemala en general. Como país vivimos una serie de desastres en materia social, no solo el tema del tráfico, no solo el tema de la inseguridad que padecemos, sino el tema político, el panorama político. Así que agradecemos que puedas venir y ver nuestros videos porque, como lo repetimos y con toda humildad lo hacemos, somos el único espacio donde venimos no solo a desahogar el análisis que vas a encontrar en muchos medios. El de nuestro análisis es mucho más detallado, pero tratamos de presentarte una solución, una serie de soluciones a manera de esperanza, ¿no? Que es lo que tanto necesita nuestro país y sobre todo nuestra gente que le está pasando muy mal, que ve que los ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes y ve cómo en la política doméstica lo que se escucha son escándalos de corrupción por acá, acusaciones por allá y no se ve salida a este pozo en el que nos encontramos. Así que gracias por acompañarnos, estimados amigos. Es para mí un gusto encontrarme nuevamente con el secretario general del Partido Fusionista, Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gabriel y amigos fusionistas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto también encontrarnos con ustedes a través de estos micrófonos y pues bueno, siempre con la ilusión de ofrecer soluciones y una esperanza genuina, Gabriel, ante este caos, como bien dices, de carácter generalizado en nuestro país. Desde ya los invitamos, estimados amigos, a que se queden con nosotros, permanezcan hasta el final de este video para escuchar nuestro mensaje completo. No se queden solo con los primeros 5, 10, 15 minutos. Sabemos que hablamos bastante, pero es primordial que te quedes hasta el final porque ahí encontrarás las soluciones reales y definitivas que nuestro país necesita. Y sobre todo, insistimos más en estos tiempos donde, como bien has escuchado en la introducción de este video,
nos vemos enfrentados, ¿no? Porque la histeria anticorrupción orilla a los guatemaltecos a pensar que los escándalos de corrupción son los problemas que no hacen que la cosa avance, que el país esté estancado, ¿no, Jorge? Porque tenemos muchos o infinitos casos de corrupción, cada día se destapan más casos, muchos de ellos, pues la verdad, son señalamientos sin fundamentos que hacen los actores de oposición para desfalcar al rival político, muchos de ellos ni siquiera son de verdad casos de corrupción, y no se atiende al verdadero problema que es el cambio de sistema tan necesario para nuestros países, ¿no? Correcto, Gabriel, muchos e infinitos casos de corrupción, lo has dicho muy bien. Y bien, este video podría servir la próxima semana y en un mes y en 3 meses y en un año, porque bueno, van a seguir apareciendo casos de corrupción que ciertamente distraen a los guatemaltecos en estas diatribas, ¿no? De señalamiento de fulanito, de menganito, cuando en realidad nosotros, y disculpen que seamos repetitivos, el problema es el sistema, y lo vamos a seguir diciendo pues hasta el cansancio, hasta que Dios nos dé fuerzas, porque debemos seguir insistiendo en la verdad, y la verdad es que el problema es el sistema, y el sistema es este régimen legal soportado por esta mentalidad de signo socialista que predomina en una vasta mayoría de guatemaltecos, que los hace pensar, Gabriel, por ejemplo, en que la atención médica, a propósito del caso de corrupción recientemente destapado por el Ministerio Público, es una función propia del Estado. Únicamente los fusionistas, los liberales clásicos, afirmamos categóricamente que la atención médica no es una función propia del Estado. Y ese es el bombazo que dejamos caer en este tipo de videos, y que no te van a decir en ningún espacio diferente, o sea, no te lo van a decir en ningún otro espacio de opinión, porque ningún otro espacio de opinión tiene un enfoque propositivo como el nuestro, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, develador en términos de que la educación, la atención médica, el régimen de jubilaciones y pensiones que se corresponden a nuestras 3 reformas sociales, ya vamos a hablar de ellas, pues no son funciones estatales. Y esto lo venimos diciendo desde hace muchos años, la verdad, lamentablemente siendo muy poco escuchados. Y sin embargo, pues bien, aquí estamos nuevamente diciéndote, en el caso de corrupción un ops presidencial. Sí, corrupción presidencial, así le han llamado, ¿no? Pero es que, bueno, mira, esta gente con mentalidad estatista dice cosas como, a ver, yo escuchaba al fiscal, ¿no? Ayer decir, sí, es que con este dinero o de este dinero le quitaron dinero a la atención de casos del SIDA y atención de gente con cáncer. Sí. Como que si esas 2 enfermedades se justificaran, ¿no? Y bien, pues no, déjanos decirte, y bueno, si quieres, Gabriel, profundizamos en el tema a propósito de que octubre es el mes que han identificado para hacer campaña contra el cáncer de mama. Pues bien, discúlpenos si vamos a ser disruptivos nuevamente, pero la atención médica no es una función propia del Estado. Y pues bien, hay que decir cuáles son las funciones propias del Estado. Tal cual, porque mucha gente está muy confundida, y creo que los actores políticos que hoy tenemos en Guatemala solo contribuyen a confundirnos aún más. Escuchaba ayer al hoy señalado ministro de Atención Médica hablar sobre los avances en cuanto a la construcción del famoso hospital del cáncer, para la atención al cáncer, ¿no? Hospital que seguramente estará listo en unos cuantos años, seguramente desabastecidos, con una mala atención, pero claro, la gente escucha y dice, bueno, al menos vamos a tener un hospital del cáncer. No atienden a que el gobierno no es el actor clave para atender enfermedades, para atender en materia de salud. El gobierno tiene funciones propias y naturales con su propia naturaleza de orden represiva, ¿no? Contener la maldad. Y para eso lo que tú haces es enfocar al gobierno en lo único que puede y debe hacer: garantizar seguridad, que no hace hoy en día, impartir justicia real, restitutiva, compensatoria, y desarrollar obras públicas de infraestructura física
para la ciudadanía. Y Jorge, hoy vemos que son las 3 áreas más descuidadas, abandonadas por los gobiernos, porque los tenemos desenfocados, atribuyéndoles temas como la atención médica, como la compra de medicamentos a través de estos intermediarios como UNOPS, ¿no? Y bueno, la gente esperaría que todo funcione de maravilla y que todo vaya como relojito y que no haya casos de corrupción. Pero si le das excesivas atribuciones, es decir, si le das excesivos poderes y excesivos recursos para cumplir con esas funciones, la naturaleza humana, la propia naturaleza de los seres humanos y la naturaleza de esas instituciones para las cuales el gobierno no está facultado, van a hacer que surjan estos casos donde la gente se corrompe, donde puede o no haber una malversación de los fondos públicos, donde pueden haber compras lesivas, ¿no?, de medicamentos. Se reportaba ayer por parte del fiscal, ya la justicia lo dirá si sí o no, que estaban comprando medicamentos vencidos y de mala calidad. Bueno, porque eso no debiese determinarlo un gobierno, no debiesen de determinarlo las agencias como no debiese determinarlo un ministerio de salud pública y asistencia social, debiese determinarlo el mercado, ¿no? Y al gobierno dejarle solo aquellas funciones para las cuales el gobierno existe. Y desde su génesis, los gobiernos se crearon para garantizarle seguridad al ciudadano, contener el mal dentro de las sociedades. Y hoy no lo hace, insistimos nosotros los fusionistas, no lo hace, no porque no sea su naturaleza hacerlo, como señalan algunos anarcocapitalistas ya en Guatemala. No es que el gobierno no sea efectivo en brindar seguridad. Hoy no es efectivo porque no se dedica a ello. Lo tienen desfasado, ocupándose del tema de la compra de útiles escolares, por ejemplo, de la administración de fondos de pensiones. Dígame usted qué tiene que hacer el gobierno administrando los fondos de pensiones. Ahí está la crisis del IC, la crisis del IPM. No es el gobierno el que debe de administrar esos fondos de pensiones. Lo tienen encargándose del medio ambiente, Jorge. Por ahí pronto en un próximo video hablaremos de la famosa ley de aguas que se nos viene. O sea, lo tienen en tantas cosas que aquellas para las cuales el gobierno existe hoy se descuidan completamente. Y usted ve fuga de reos, ve inseguridad en las calles, un deterioro en las carreteras. ¿Cuántas veces no nos ha tocado salir al interior y toparnos con baches? Ve un colapso en la ciudad capital. Hoy, por cierto, estamos en un set diferente, seguramente ya lo habrán notado. Y mientras veníamos por acá, va bastante tráfico, seguramente nos enfrentaremos al tráfico al salir. El gobierno no es que no sea el indicado para brindar seguridad, infraestructura, justicia. Es el indicado. El problema es que si tú lo desenfocas, lo distraes y lo sacas de esas esferas para introducirlas a la compra de medicamentos, a el tema de educar jóvenes, de intervenir en materia laboral, contratos de trabajo, claro que va a desatender sus funciones naturales y las va a hacer mal o pésimo, como lo estamos viendo. Y el resto de atribuciones también las va a hacer malísimo. En primer lugar, porque esas sí son funciones para las cuales el gobierno no está facultado. Y de esa cuenta, bueno, casos como corrupción UNOPS, ¿no? Corrupción presidencial en arcas abiertas hasta el más justo peca. Y quizás este dicho popular, zapatero a tus zapatos, no, son estos dichos populares que nos sirven para explicar por qué los gobiernos no deben extralimitarse en las funciones que les son propias y naturales. Y lamentablemente llevamos al menos 3 generaciones inculcándonos a través de la educación pública estatal esta idea, ¿no? Esta idea de que es el Estado quien debe resolvernos y atender todos nuestros problemas. Y es allí donde justamente se distrae de lo único que debe y puede hacer, que está en su naturaleza, las funciones represivas, como bien dices, Gabriel, la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública que tanta falta hacen a los guatemaltecos. Y bien, el tema, digamos, en clave ya de propuesta, ¿no? Porque me parece que nuestros espectadores estarán esperando, bueno, pero ¿y entonces qué proponen? Bueno, pues proponemos privatizar la atención médica. Esa esfera que naturalmente es privada, pero que nos han enseñado por largos años y décadas que es una función estatal, y hoy te cuesta tanto entender que es una función que debe ser completa y naturalmente privada. Debe dejársele en las manos a los médicos, a las empresas, a las farmacéuticas, a las farmacias,
Bueno, que a través del sistema de mercado, es decir, a través de los precios, a través de la función empresarial, a través del conocimiento disperso, todas estas instituciones que son propias del mercado como fenómeno social, como institución social, pues pueden satisfacerse las necesidades en materia de salud, en materia de atención médica, que por cierto, mira, el ministerio, ¿no? A propósito del nombre del ministerio, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿no? Además, eligen estos nombres rimbombantes y románticos, sí, porque estas ideas que son de signo socialista acuden a las fantasías, a las utopías y mucho al romanticismo, ¿no? Y envuelven a la gente, la envuelven en ilusiones fantasiosas de que eso es posible lograr una salud de calidad, una salud eficiente. No, estimado guatemalteco fusionista, no es posible eso. En el mejor de los casos atenderán una que otra área, una que otra, digamos, región o enfermedad, pero en realidad distraen al gobierno de hacer lo único que realmente deben y por tanto de lo único que realmente pueden. Por tanto, nosotros proponemos la privatización de la atención médica, es la reforma número 4 de nuestras 5 reformas. Esta reforma supone la derogación de artículos constitucionales, desde luego, y la derogación de las leyes específicas, especiales. Como todas las leyes malas son leyes especiales, pues bien, habrá que derogar el fulano Código de Salud, sí, ¿no? Que es la herramienta legal que le da al ministerio y a una gran cantidad de instituciones adyacentes a usurpar esta función que es propia y privada de los guatemaltecos. Esto, bueno, pues nuevamente suena loco, ¿no? Suena pues muy disruptivo, ¿no? Derogar el Código de Salud, derogar los artículos constitucionales, cerrar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que, bueno, ya el nombre pues deja mucho que desear, y entonces devolver a los agentes naturales esta esfera que, pues, como decimos, es naturalmente privada. Esta reforma número 4, la privatización de la atención médica, se complementa con vouchers para la atención médica. ¿Qué es un voucher? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Pues es una especie de cheque, de bono, ¿ya? O de cheque que se le otorga a las familias más pobres en Guatemala. Y este bono puede canjearse en los establecimientos médicos privados o privatizados por el equivalente a lo que en este caso el enfermo o el usuario de este bono pues necesite, ¿no? Queda a la libertad del enfermo o de la persona que use el voucher pues la libertad de elegir dónde atender a esta enfermedad, dónde comprar medicina, por ejemplo, dónde hacerse unos exámenes, por ejemplo, y pues básicamente este mecanismo de vouchers en atención médica pues resuelve el problema de la demanda, ¿no? Una demanda que entendemos es una demanda de mucha gente que no tiene los recursos necesarios para, al menos por un tiempo limitado, sufragar el precio, digamos, o resolver el problema de la salud a través de los precios. Pero bueno, desde luego que esta reforma debe complementarse con otras 4 reformas. La reforma política, la reforma en economía y finanzas, la reforma en educación y la reforma en el régimen previsional, es decir, jubilaciones y pensiones. Las 4 reformas, más la reforma en atención médica, pues son las 5 reformas que buscan básicamente privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia, para que entonces, pues básicamente a través de esta transición al capitalismo o cambio de sistema, un sistema completamente estatista a un sistema de capitalismo liberal y democrático, pues los ciudadanos finalmente podamos tener las libertades, los poderes y los recursos
para nosotros poder resolver nuestros problemas, entre ellos, desde luego, las enfermedades, ¿no? Entonces, Gabriel, creo que conviene explicar las otras 4 reformas para que hacer notar cuál es el fenómeno o el proceso que va a seguir este cambio de sistema, ¿no? Desde luego, porque la gente escuchará privatizar la salud en Guatemala. Por Dios, ¿qué están pensando los fusionistas? Pero hagamos un experimento, estimados amigos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado en medios de comunicación que los hospitales públicos carecen de medicamento? ¿Cuántas veces ha visto al gremio de médicos, doctores ir, manifestar, hacer bloqueos, marchas, porque no tienen buenos salarios, no se les pagan, no tienen los equipamientos? O sea, el sistema de salud pública se colapsa, Jorge, está desabastecido, es ineficiente. ¿Cuántas veces no nos topamos con esas imágenes tristes, la verdad, dramáticas, de gente haciendo largas colas para entrar a la emergencia, al San Juan de Dios, al Roosevelt? Y bueno, la atención es pésima, es paupérrima. ¿Cuántas veces usted ha visto que pase lo mismo en la iniciativa privada? Claro, no sucede, porque se le invierte la plata para atender médicamente a las personas que llegan con afecciones. La gente paga por una buena atención, por un buen servicio, y desde luego que goza de una buena atención y se cura y sale. No tiene el miedo de ir al San Juan de Dios y entrar vivo y ya no salir. Lo que sucede es que mucha gente reconoce, y si usted hace este experimento dice, bueno, sí, la atención médica en un hospital privado es mejor, pero no tengo el dinero suficiente para ir a un privado. Entendemos eso. El sistema nos oprime y nos mantiene en la pobreza. Por eso esa reforma en atención médica debe de ser entendida dentro del marco de las otras 4 grandes reformas. La reforma política, ponerle límites al gobierno, enfocarlo en lo que puede y debe hacer un gobierno, quitarle esas excesivas atribuciones, poderes y por ende excesivos recursos que hoy el gobierno obtiene a través de decenas de impuestos inmorales. Nos saquean los bolsillos para supuestamente atender de una manera eficiente las problemáticas y las demás funciones que usted está viendo que no están atendiendo de manera idónea. Debemos de enfocarlo en lo único que puede y debe hacer el gobierno en la reforma política, desregulando y sometiendo al gobierno a las funciones de seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura bajo un régimen federal con un impuesto único, universal y uniforme, es decir, el impuesto de las 3U, que van a garantizar que a usted no lo estén acribillando mes a mes, sacándole tanta plata de los bolsillos. Usted va a contribuir para tener buena seguridad, para estar seguro, tener legítima defensa por parte de las autoridades y gozar de que no va a ser afectado. Usted va a tener justicia. Si es que en caso llega a ser afectado, pues que el criminal responda por esa afrenta a sus derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad. Y va a tener buenas obras públicas de infraestructura a nivel municipal, departamental, a nivel nacional. Usted va a gozar de un sistema donde el gobierno le ofrece la contención a los daños que pueda sufrir usted en sus 3 derechos naturales. Basándonos en esto, el gobierno ya no le va a quitar a usted tantísimos recursos. Va a optimizar los recursos que usted tiene. No va a ver cómo mes a mes sus impuestos se van en supuestamente en atender, no sé, casos como por ejemplo, la construcción de hospitales públicos que insistimos, luego usted ve que el gobierno los tiene desabastecidos, donde por ejemplo no hay medicamentos, donde no hay ni siquiera médicos capacitados. Ok, usted va a tener un gobierno eficiente en materia de seguridad, justicia y obras de infraestructura a nivel municipal, departamental y nacional. Va a tener partidos políticos privados gracias a esa reforma que van a poder trasladar su representación al Parlamento y van a contener el socialismo, que es el causante de que cada vez más el gobierno quiera ir abordando más y más y más funciones. Va a tener partidos políticos decentes. Con la reforma económica, la reforma en economía y finanzas, usted va a ver un boom económico en el país porque vamos a desregular, privatizar y abrir los mercados a la libre competencia. Eso por ende va a generar un shock económico tremendo que va a garantizar que los guatemaltecos tengamos acceso a más y mejores oportunidades. Que hoy usted no se puede pagar un hospital privado, lo sabemos. Por eso es necesario abrir los mercados a la libre competencia, desregular áreas como el de los medicamentos, por ejemplo, para que no tengamos que depender de un OPS como un intermediario para adquirir medicamentos más baratos. Esa es la justificación por los cuales hoy los defensores de un OPS salen a decir que un OPS es un mal necesario, es una especie de muleta, le dicen por ahí en algunos programas, en algunos podcasts. Bueno,
no necesitamos de una muleta, necesitamos de regular y aperturar los mercados del país para que ingresen más y mejores medicamentos de mejor calidad a precios accesibles, que haya competencia, no solo en la rama de los medicamentos, en cualquier producto o servicio que hoy usted ve que en el país cuesta trabajo, cuesta dinero poder adquirirlo, usted lo va a poder adquirir, porque esa reforma en economía y finanzas va a permitir a usted, estimado guatemalteco, empoderarse económicamente. Planteamos dentro de esa reforma el retorno al patrón oro clásico para que ya nuestra moneda no se siga devaluando, para que gocemos de verdadero poder adquisitivo y respaldo metálico que va a hacer que nuestra moneda sea de verdad resistente ante cualquier crisis global. Hoy usted ve tambalear al dólar y por ende tambaleará nuestra economía. Espere que la crisis ya viene. Esta es una frase, Jorge, que yo siempre repito. A veces me dicen que soy un alarmista, pero bueno, advertimos que la crisis viene. El desplome del dólar es inminente. Si queremos proteger nuestras economías, debemos respaldarlas en oro, debemos respaldar nuestra moneda en oro y otorgarle a los guatemaltecos verdadera propiedad, no solo esa falsa idea que se tiene de que somos dueños de nuestra tierra, pero sin poder explotar los minerales. ¿Cómo está eso? Necesitamos dotar al guatemalteco de propiedad privada del suelo, del subsuelo, del espacio que habita, y bueno, que éste puede empoderarse y hacerse de riqueza tremenda. Yo entiendo, hay muchas comunidades, Jorge, donde de veras la gente dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para tener acceso a la salud? Somos pobres, dicen muchos, pero seguramente están sobre grandes yacimientos de minerales que podrían explotar, que podrían sacar a esa gente de la miseria, de la pobreza, y darle los recursos necesarios para poder atenderse médicamente. Bueno, eso gracias a la reforma económica se va a lograr. Y bueno, la reforma en materia de educación y la reforma en pensiones básicamente es similar a la reforma en atención médica, ¿no? Planteamos privatizar estas áreas. Mucha gente dice, bueno, pero a ver, ¿cuándo va a llegar o cuándo van a aparecer hospitales en mi municipio? Gracias a la reforma en economía, gracias a la reforma en atención en materia educativa, puede hacer que, como va a haber una mayor apertura, ¿sí?, de oferta educativa en tu comunidad donde no tienes un hospital, haya potenciales doctores que van a poder estudiar medicina. Claro. Y gracias al capitalismo liberal, que es en sí mismo este proyecto al cual le son competentes estas 5 reformas, pues esa persona que sueña con ser doctor va a poder estudiar medicina, va a poder ejercer medicina, y no va a ser necesario que se traslade desde, no sé, cualquier municipio del interior del país hacia la capital. Va a haber oferta médica en tus municipios, por más recónditos que sean. Pero esto solo se logra si aplicamos las 5 reformas de shock en simultáneo y en un proceso político que, bueno, involucra una élite política, una élite de pensadores políticos, que vayamos al Congreso a derogar todas las leyes malas e impulsar este programa reformativo en nuestro país. Excelente y completa descripción, Gabriel. Muchísimas gracias. Me haces pensar en varios de los elementos, ¿no? Primero, decir que este proceso de privatización de la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones que proponemos en la reforma 3, 4 y 5 supone la entrega de toda la infraestructura pública a sus operadores actuales, ¿sí? A cambio del pasivo laboral que actualmente se le debe a estos operadores actuales, es decir, a los maestros y directores, médicos, enfermeras, administradores de los hospitales nacionales, departamentales, los centros de atención permanente o los hospitales del ICS. Bueno, toda esta infraestructura física se entregará en calidad de propiedad privada a sus operadores actuales. Por eso, estas 3 reformas invitan a los buenos profesores, a los buenos médicos, a los buenos trabajadores sociales y médicos del ICS a acercarse al proyecto fusionista y dejar de ser, pues, simples empleados del Estado y pasar a ser dueños de toda esta infraestructura que nosotros proponemos dar en calidad de propiedad privada, a cambio del pasivo laboral que el Estado les adeuda y que probablemente, estimados amigos, una mala noticia, el Estado no tenga en sus arcas. O sea, esta es una cantidad de dinero que el Estado no tiene en sus arcas y que falsea la realidad.
haciéndonos creer que tienen este pasivo laboral, estas pensiones, cuando en realidad no las tienes. Este pasivo que, bueno, muchos de estos empleados públicos asumen tener, pero que en la realidad, pues ese dinero pues no existe, porque el Estado no ha estado cotizando como empleador. Y esto es importante saberlo, pero nosotros proponemos a los buenos maestros, a los buenos médicos, a los buenos trabajadores sociales y médicos del ICS, acercarse a Fusionista, sumarse a la causa fusionista, porque es la única manera a través de la cual ustedes van a poder servir mejor y ganar más. Y van a lograr ser dueños de toda esa infraestructura pública hoy maltrecha, hoy prácticamente dejada en abandono. Yo miraba, Gabriel, una noticia reciente en una escuela, si no mal recuerdo, en Izabal, donde están los chicos y entra una correntada de agua. Sí. Es que verdaderamente es patética nuestra realidad en cuanto uno observa estos servicios públicos hoy estatales, ¿no? Y bueno, me haces pensar también en el apartheid criollo, que es otra de nuestras grandes narrativas. Tal vez en otro video hablaremos muy específicamente del apartheid criollo, pero el apartheid pues básicamente es la separación o la segregación de los de arriba, los del piso de arriba, de los del piso de abajo. Actualmente la educación, la atención médica, las jubilaciones y pensiones se dividen prácticamente en dos pisos, ¿no? Los del piso de arriba tienen alguna capacidad económica para pagar los servicios que hoy por hoy son privados, con precios inalcanzables. Y regulados. Y altamente regulados, justamente. Y los del piso de abajo son los que tienen únicamente para utilizar la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones públicas estatales. Hay dos pisos, hay dos calidades, hay dos tipos de injusticias prácticamente, ¿no? Nosotros apostamos a que esas esferas, una vez devueltas a sus agentes naturales, pues van a crear justicia, y por eso ese valor nosotros lo llevamos entrañablemente en nuestros valores, en nuestro sistema de valores como una buena derecha. El orden, la justicia y la libertad, pero sobre todo la justicia, porque rompe con este sistema injusto de asignar a unos un tipo de educación, de atención médica y de jubilaciones, y a otros, el de mala calidad, estos servicios para, pues básicamente los que son pobres, ¿no? Nótese también que los funcionarios públicos estatistas que siguen insistiendo en que la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones deben ser estatales, son los primeros en llevar a sus hijos, a sus enfermos y a sus ancianos a los sistemas privados. Uh-huh. Nótese la incongruencia, estimado guatemalteco, nótese la incongruencia. Y pues bien, aquí nosotros defendiendo las buenas privatizaciones, que no son las privatizaciones de los años 90, privatizaciones sucias, privatizaciones fiscalizadoras, que lo único que buscaban era hacer de ingresos al Estado. Nosotros no buscamos hacer de ingresos al Estado, ni mucho menos otorgar monopolios u oligopolios a los amigos de los gobernantes, que fue mucho de lo que pasó en las privatizaciones de los años 90 en Guatemala y en toda América Latina. Pues bien, quería hacer esas acotaciones, Gabriel, y ya para ir cerrando este video, pues decir que probablemente para usted esto suena ideal, ¿sí? Probablemente, ¿no? Si lo hemos persuadido con estos discursos, probablemente usted empiece a pensar, wow, pero esta podría ser la solución, es posiblemente lo ideal, pero es imposible. ¿Sí? Es imposible porque, claro, pues hay élites disfuncionales, Gabriel, tal vez sí. Un tema a lo cual le vamos a dedicar un video próximamente. Hay élites de toda clase disfuncionales. Y sí, hoy por hoy, este proceso de transición al capitalismo liberal, estas 5 reformas, la derogación de estas leyes, la supresión de artículos constitucionales que le da vida a toda esta vasta
este vasto régimen legal estatista, sea prácticamente imposible, hoy por hoy, porque hoy por hoy, pues bueno, somos unos cuantos, por no decir 4 gatos, los que estamos impulsando un proceso de transición al capitalismo y estamos queriendo pues darle vida a este proyecto de país, a este proyecto político que supone un partido político que intenta hacerse de recursos políticos, especialmente recursos humanos y recursos financieros, para darle vida legal a este partido político y lograr algún día competir en las elecciones, ganar curules en el Congreso y desde allí empezar a reunir todos estos recursos políticos que nos lleven algún día a plantear una reforma constitucional completa, profunda y verdadera que nos permita transitar al capitalismo y entonces pues empecemos a desarrollar un sistema en el cual algún día Guatemala pues se precie de estar entre los países más desarrollados del mundo. Y pues bien, es un reto definitivamente, pero el reto empieza por ti, porque sos tú quien tiene que asimilar toda esta información, reconocer la dosis de verdad que hay detrás de estos planteamientos, de estas propuestas y sumarte a la causa. Eso es lo que resta y esa es la invitación que te traemos. Una invitación muy ambiciosa, Jorge, para todos nuestros seguidores y aquellos que nos empezaron a conocer el día de hoy. Seguramente esperamos este video se haga viral. Hablar de privatizar la salud en Guatemala no es menos, digamos, ¿no? Es una afirmación muy arriesgada, pero tratamos de hacerla valientemente para plantearle al guatemalteco las soluciones que no han venido jamás en la historia de este país y que son necesarias si queremos de verdad salir del pozo en el que nos encontramos. Si tu intención, estimado guatemalteco, es apoyarnos, una vez convencido decides dar un paso hacia la derecha, hacia la buena derecha, junto con los fusionistas, te invitamos a que puedas acompañarnos a nuestro evento el 12 de noviembre. Vamos a estar haciendo una actividad política de infoeducación, vamos a estar dando a conocer cuáles son las soluciones complementarias que nuestro país necesita para salir del pozo. Guatemala está en un pozo, estimados amigos, con crisis permanente. Si queremos sacar a nuestro país de ahí, te invito a que conozcas cuáles son esas soluciones. El 12 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante El Adobe, en la 7ª Avenida. Por favor, reserva la fecha, acompáñanos. Una vez que entiendes que la ruta a seguir es esta, lo que resta es apoyar a los fusionistas o convertirte en uno de nosotros para impulsar este cambio. Y será en la medida en la que la gente lo haga, Jorge, que logremos de verdad rescatar a nuestro país. Correcto, Gabriel. Un detalle no menor, el hecho de que hasta el 1 de noviembre el costo de este evento es de únicamente 100 quetzales. Y pues puedes acercarte a nuestras redes sociales. Seguramente en la descripción de este video encontrarás el formulario de inscripción. Contamos con tu asistencia y pues bueno, te vamos a decir lo que debes escuchar. No ofrecemos decirte lo que quieres escuchar. Vamos a decirte lo que debes escuchar y vamos a tratar de emplear todas nuestras capacidades persuasivas para que te sumes a este esfuerzo, aunque realmente sea un esfuerzo cuesta arriba, ¿no? Esto es realmente muy, pero muy difícil y para nada fácil. Así que de verdad sumarse a esta causa pues es para valientes y es para gente con un espíritu con un espíritu de legado, ¿no? De dejar un legado y de hacer lo que es correcto hacer, lo que es justo, lo que es necesario y lo que es correcto. Sin más, quiero también, pues, así como nosotros vamos a decir ahí lo que debes escuchar, el profesor Mansuetti, en su última obra, Las derechas malas, porque la izquierda manda, también dice lo que debes, o escribe lo que debes leer, y no lo que quieres necesariamente leer. Así que la invitación es a que compres esta obra. Nosotros tenemos ya algunos ejemplares físicos, y pues bien, aquí está, aunque dicho sea de paso, nuestro objetivo no es vender libros, o sea, eso para nada es nuestro objetivo, pero pues entendemos que muchas de estos argumentos, de estas propuestas que nosotros lanzamos en un video de 30-35 minutos,
pues evidentemente se explican mejor en este tipo de obras y en tantos otros documentos que puedes encontrar en nuestro sitio web fusionista.gt. Así que, pues bien, Gabriel. Sin más, Jorge, mientras la valentía de los guatemaltecos se hace presente y los motiva a activar políticamente en favor de Guatemala, nosotros seguimos avanzando sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.